¿Qué es lo más espeluznante que ha visto decir o hacer a un niño? Esto pasó hace poco. Doy clases en el jardín de niños y una de mis niñas nos contaba que su madre estaba embarazada y que iba a tener un hermanito. Actualizaciones diarias, hasta el punto de que se lo comenté a su madre y nos reímos mucho de lo bonito que era todo. El lunes después de las vacaciones de Acción de Gracias, mi niña me dice, mi hermanito ha dejado de respirar. Llamé a casa para ver cómo estaban las cosas, en este punto, estaba invertida, y la madre simplemente se rió, dijo que ella y el bebé estaban bien, pero que hablaría con la niña y se aseguraría de que estaba bien. El miércoles, la niña faltó por primera vez en todo el año. No estaba muy preocupada y no pensé en ello hasta que faltó al día siguiente. Llamé a casa pero no me contestaron. La niña vuelve el viernes y me dice que se está quedando con su tía porque mamá estaba en el hospital. Mamá tuvo un aborto espontáneo. Cuando mi madre estaba embarazada, mi prima de 8 años, que es autista, siempre apoyaba la cabeza en la barriga de mi madre para escuchar al bebé. Una vez que lo hizo, jadeó y dijo, el bebé se ha ido. Una semana más tarde, en la primera cita de mi madre para el bebé, se enteró de que había tenido un aborto involuntario esa semana anterior. Y por si fuera poco, mi madre volvió a quedarse embarazada un par de meses después. A mi prima le pasó lo mismo y mi mamá siempre le preguntaba si podía escuchar al bebé, hasta ahora siempre ha sido un sí. Una vez mi prima le dijo que será un niño sano. 2 meses más tarde, en la revelación del sexo, nos enteramos de que era un niño. Hace unos 4 o 5 meses, como a las 3 de la mañana, me despertó un gruñido muy raro. Desorientado y en la oscuridad empecé a volver en mí y por mi vida que no podía averiguar lo que era el sonido. Me había quedado dormido en el sofá del salón, lo que aumentó mi confusión. Pensé que tal vez el gato había cogido algo, pero no tenía ni idea. Cuando mi visión empezó a volver, una sombra grotesca de 3 pies empezó a aparecer a unos metros delante de mí. Estaba allí gruñendo. Espeluznante. Aunque en realidad solo tardé unos segundos en darme cuenta de lo que estaba pasando, imagino que mi aspecto habría sido el de alguien visiblemente conmocionado. Era mi hijo. Mi hijo de 3 años se había escapado de la cama a las 3 de la mañana, había encontrado su máscara de Hulk en la oscuridad y había decidido ir a buscar a papá para jugar a los superhéroes. Supongo que su idea de jugar era hacer un gruñido de Hulk a medio metro de mi cara dormida hasta que me desperté asustada. Acabó haciéndole lo mismo a mi mujer unas semanas después, lo que, para mí, fue mucho más gracioso. Tuve una depresión posparto muy fuerte. Sinceramente, mi hijo y yo tuvimos suerte de sobrevivir, porque yo tenía pensamientos intrusivos de hacerle daño. Mirando hacia atrás me siento enferma y agradecida de haber sido capaz de aferrarme a la realidad lo suficiente como para darme cuenta de que realmente no quería tirar a mi bebé en aceite hirviendo. Las imágenes de mi mente me torturaban y horrorizaban. Necesitaba ayuda de verdad. Os he contado todo esto para que podáis entender mi estado de ánimo. Mi hijo tenía casi 2 años y nos estábamos peleando como hacen los niños pequeños. Estaba entusiasmado, se reía y estaba fuera de sí. Estoy segura de que has visto a niños pequeños cuando juegan y se ponen a jugar, así que tienes que sacarlos del juego y calmarlos para que no se hagan daño a sí mismos o a alguien más. Seguía acercándose a mí con una mirada salvaje en los ojos y no paraba y yo no podía levantarme. De repente el terror hizo clic en mi cerebro y de repente mi hermoso, divertido y cariñoso niño parecía más un monstruo poseído por el demonio. Solo un pensamiento recorría mi mente: tienes que desvivir a esta cosa ahora. Se repetía en mi cabeza una y otra vez y me daba náuseas. Por su preocupación, mantuve a mi hijo a salvo. Lo levanté y él estaba riendo y gruñendo y lo besé por toda la cara. Besé sus manitas de bebé y le dije que le quería. Era mi bebé y nunca dejaría que nadie le hiciera daño. Nunca había tenido tanto miedo de nadie como de mi hijo en ese momento. Sé que fue porque yo estaba muy enferma en ese momento y tenemos mucha suerte. Cuando tienes hijos, nunca te planteas que podrías tener que protegerlos de ti misma.
Puedo entender que las madres con trastorno de estrés postraumático dañen a sus hijos y el hecho de que yo estuviera tan cerca y no buscara ayuda me asusta. Fui directora de un campamento de verano durante unos años antes de que COVID lo cerrara. Yo dirigía la programación para los niños mayores y los adolescentes, y mi compañero dirigía la programación para los niños más pequeños. Los más pequeños tenían 6 años. Teníamos una política según la cual los campistas que recibían 3 advertencias en un día eran enviados a nosotros, algo así como ir a la oficina del director, donde llegábamos al fondo de la situación y aplicábamos la disciplina adecuada. No es raro tener reincidentes en la oficina, y era realmente difícil sorprendernos después de varios veranos con 150 campistas a la semana durante todo el verano. Hasta el tercer año. Entra un niño rubio de 6 años que parecía sacado directamente de una sesión de fotos para niños de Gap. Está en la oficina desde el primer día, a las 3 horas de empezar el campamento, por golpear a otro campista con un remo de kayak y derribar a otro de su tabla de pádel a propósito. El mismo chico, el mismo día, de nuevo en la oficina hasta la hora de recogida por tirar todos los calcetines de los chicos de su grupo a la piscina y esconder los zapatos de todos detrás de los lavabos. El martes molestó a una chica hasta que vomitó de ansiedad. El miércoles por la tarde recibimos una llamada frenética de la orientadora principal, una veterana que llevaba 4 años trabajando con nosotros, amenazándonos con que si no sacábamos a este niño de su grupo inmediatamente, renunciaría en ese mismo instante. El chico intentó ahogar a otro alumno en la piscina y el socorrista tuvo que apartarlo físicamente del otro niño. Los niños no tenían ningún problema previo. Nunca olvidaré estar sentado en ese despacho con mi codirector, escuchando a este pequeño psicópata explicar tranquilamente que lo hizo para ver qué pasaba. Y si ponían la misma cara que mi hermana cuando le aprieto el cuello en casa. Luego explicó tranquilamente cómo odiaba a sus hermanas y que las mordería para que le hicieran caso. Llamamos a los padres y a los servicios de protección de menores, y el padre vino 1 hora más tarde con sus hermanas pequeñas. Una tenía 3 años y medio y se escondía detrás de papá cuando veía a su hermano, y la otra era un bebé de 10 meses. Hablando con el padre, descubrimos, para horror de los 3, que tanto el bebé como la hermana tenían marcas de mordiscos en los muslos y la espalda y que el niño ya estaba en terapia de control de la ira, o eso creía el padre. El niño miró a su padre y le dijo, «No, mamá me lleva al parque». Resumiendo, la madre vino a la hora normal de recogida. Fui testigo de la ruptura de un matrimonio porque la madre sabía de las marcas de mordeduras, pero nunca dijo nada y se olvidó de todo lo que dijimos, incluyendo todas las pruebas de video de la cubierta de la piscina y los espacios de campamento como un objetivo para su hijo, y él nunca lo haría, a lo que el padre dijo, «Esto es el colmo, Vivian. Voy a pedir el divorcio». Se presentó el caso a los servicios de protección de menores, entregamos pruebas, entrevistaron a los monitores implicados, fue todo un asunto. La primera y última vez que un niño de 6 años fue expulsado del campamento y puesto en la lista negra para siempre. Nunca olvidaré esos ojos absolutamente muertos, azules como el hielo. Hace muchos años, mi novio de entonces llegó a casa del trabajo con un aspecto absolutamente desolado. Tenía la cara visiblemente pálida. Le pregunté preocupada qué le pasaba, y me respondió, «Hay una niña aquí fuera que me ha parado y me ha ofrecido sexo por 50 centavos». Le pregunté, «¿Hablas en serio?». Y me dijo que sí. Entonces me acerqué a la ventana donde efectivamente pude ver a una niña solitaria deambulando, le pregunté a mi pareja si era ella y me confirmó que sí. No podía tener más de 8 o 9 años como mucho. Llamé a la policía para informarles de lo que le había dicho a mi compañero e instarles a que vinieran, ya que estaba sola y corría un gran peligro, sobre todo cuando se acercaba a hombres que también estaban solos. Mientras estaba a la vista pude dar una descripción bastante precisa de ella. No era tan espeluznante, era más angustiante y extremadamente preocupante. Mi novio parecía haber visto un fantasma cuando entró en mi piso y me pregunto a cuántos otros hombres antes de mi novio habrá dejado ella sintiéndose totalmente conmocionados después del encuentro. Espero no haber sido la única persona que pensó en llamar a la policía, ya que estas cosas no deberían ignorarse.
El primer niño jugaba con su amigo imaginario JJ. El segundo, mi hija mayor, tenía al otro amigo imaginario llamado Nini. Un día estábamos hablando de JJ y mi hijo, que ahora tiene 6 o 7 años, se rió y describió a un niño de piel oscura con una gran sonrisa. Mi hija de entonces 3 años dijo que su amigo era Nini. Cuando le pedimos que describiera el aspecto de Nini, se lo pensó y luego fue al centro de entretenimiento y señaló con el dedo. Dijo, está ahí. De mala gana, abrimos la puerta y había una pequeña caja. Tenía fotos antiguas en ella. Mientras revisábamos estas viejas en blanco y negro que no estoy segura de haber visto nunca, ella dijo, ahí está Nini. Era una foto de mi madre cuando era pequeña. Ella había muerto unos 6 meses antes de que naciera mi hijo mayor. Todos nos asustamos, pero miramos y mi hijo estaba blanco como una sábana con lágrimas en los ojos y temblando. Con lágrimas en los ojos le pregunté qué le pasaba. Temblorosamente me tiende una foto y me dice, este es JJ. Estoy temblando mientras la cojo. En el reverso pone John 1952 y al darle la vuelta me doy cuenta de que es una foto de mi padre, que murió cuando yo tenía 12 años. La foto más antigua que recuerdo haber visto de mi padre antes de eso tenía 12 años. Nunca supe qué aspecto tenía a esa edad, pero ahí estaba, en blanco y negro, con una gran sonrisa de bobo. Cuando uno de mis hermanos pequeños tenía unos 4 a 5 años, yo soy mucho mayor que la mayoría de mis hermanos, estaba jugando solo en su habitación, sentado en el suelo hablando solo. Me quedé un momento en el pasillo escuchándole charlar tranquilamente. Al cabo de un rato, su cabeza se sacudió hacia mí y se volvió enojado, empezó a gritarme que me alejara de él, que me fuera y que cerrara la puerta, casi con pánico. En retrospectiva, probablemente estaba avergonzado y asustado de verme allí, pero seguía siendo bastante espeluznante. Otro fuerte contendiente, yo estaba cuidando a 3 niños menores de 6 años. Los de 2 y 4 años estaban en la cama, pero los padres me habían dicho que su hijo de 5 años podía dormir en el sofá hasta que llegaran a casa para arroparlo, así que me senté con él tranquilamente, trasteando con el teléfono, cuando de repente el niño se incorporó como un vampiro, mirándome fijamente con puro terror en los ojos. Se levanta y empieza a retroceder, como si realmente me tuviera miedo. Esta familia tenía una puerta corredera de cristal en la cocina y el niño no dejaba de mirarla, hasta el punto de que me ponía nerviosa mirar más allá de él y a través de la puerta, hacia el patio. Hablaba de forma incoherente, como si no pudiera mantener el hilo de sus pensamientos, lo cual era especialmente extraño porque estos niños eran bastante elocuentes. Después de un rato, le convencí para que fuera al baño y le tranquilicé, se durmió como si nada hubiera pasado. El pobre niño tenía terrores nocturnos crónicos, y mamá y papá se habían olvidado de decírmelo. Cuando mi sobrino tenía unos 8 años, yo lo cuidaba por la noche porque su madre, mi hermana, había tenido que ir a trabajar y el inútil de su padre se había ausentado. Lo había acostado 1 hora antes cuando oí ruido en su habitación. Levanté un poco la voz para que se me oyera por el pasillo y le dije, colega, tienes que acostarte y dormirte o tu madre se va a cabrear. Unos segundos después escucho el mismo ruido. Dije un poco más alto, en serio. Vete a la cama o mañana te quito el tiempo de ver la tele. 1 o 2 minutos después oigo que la ventana de su habitación se abre chirriando, así que ahora pienso qué demonios está haciendo este chico. No suele ser tan desafiante, así que me levanto y entro en su habitación y, de pie en la esquina de su cama, de cara a la pared, está murmurando para sí mismo. Me doy cuenta de que camina dormido, así que con cuidado de no despertarlo le susurro, Billy, nombre ficticio, túmbate y descansa. Trato de guiarlo para que no se caiga, pero en cuanto lo toco se da la vuelta, abre los ojos y dice con voz totalmente indiferente, están aquí, se tumba boca abajo y vuelve a dormirse. Grité, salté, resbalé y me caí de espaldas. El chico me dio un susto de muerte. Mis hijos. De 7, 2 me han asustado mucho. El mayor, con 4 años, se pone a llorar desconsoladamente durante varios días. Echa de menos a su hermana y a su mamá. La cosa es que no tiene hermana,
y su mamá lo tenía en brazos. No, su verdadera mamá. Ella es su verdadera y única madre. El segundo mayor, con 2 años, dice mamá, papá, arriba, no, algunas palabras más. Sin pronunciación especial ni nada, solo vocabulario normal de niño pequeño. Varias veces en un periodo de 3 meses, oía a un extraño en la habitación de los niños por la noche. Investigo. Mientras duerme, mantiene la mitad de una conversación de adultos, con un vocabulario de 6º curso como mínimo y una voz diminuta pero muy articulada. Todavía se me ponen los pelos de punta cuando pienso en ello. Además, de alguna manera aprendió a leer por sí solo sin que nosotros le guiáramos intencionadamente, y podía leer cualquier palabra que le señalaras cuando tenía 3 años y medio. Una sorpresa total. Lo descubrí un día en la tienda cuando me pidió que le comprara una revista. Le dije, ¿por qué todavía no sabes leer? Y me contestó que, en realidad, papá, sé leer. La revista dice Game Boy Advance Reviews. Me quedé totalmente sorprendido, tanto por el anuncio como por su uso apropiado pero inesperado de la palabra, en realidad. Le señalé cosas en el supermercado y leyó todo lo que le dije. Cuando llegamos a casa, le enseñó orgulloso a su madre que sabía leer cuando yo se lo pedía. No teníamos ni idea. Los niños pueden ser muy raros. Hace unos años, cuando mi hijo tenía unos 6 años, salíamos de casa para hacer unos recados. Cuando salimos del camino de entrada, me dijo, mamá, ¿por qué ella, señalando la espeluznante casa de nuestra vecina, todavía tiene todas las luces de Navidad encendidas? Era casi febrero y su casa seguía pareciendo una mohosa casa de jengibre iluminada. Le dije, bueno, quizá esté esperando a que sus hijos vuelvan para ayudarla. Puede que también los deje para Mardi Gras. Mi dulce niño lo medita un segundo y dice, oh. A lo mejor está muerta, es bastante mayor. Le dije que seguro que no era verdad y tomé nota mental de preguntarle a mi marido si se acordaba de la última vez que la había visto, porque de repente me di cuenta de que no me acordaba. Más tarde esa noche, no te miento, vemos un coche patrulla de la policía y una ambulancia que llegó sin luces ni sirena. Estaba muerta. Llevaba muerta un par de semanas en realidad. Esto ocurrió cuando estaban pasando cosas raras en mi casa. Mi hijo, que entonces tenía 2 años, empezó a tener convulsiones. Lo atendieron 3 veces en un mes. Los médicos no pudieron encontrarle nada malo. Mi familia llegó a la conclusión de que podía ser algo sobrenatural. Yo no creo en eso y no era tan religioso entonces. Dejó de tener convulsiones cuando acudimos a un curandero. Entonces recordé algo. Antes de las convulsiones, mi hija de 4 años parecía tener mucho miedo de entrar sola en su habitación. Mi marido solía dormir en su piso por la noche. Una vez tenía a mi hijo en mi regazo, poniéndolo a dormir la siesta. Mi hija estaba buscando un libro. Tenía algunos libros en la mesita. Miramos y no estaba. Le dije que fuera a buscarlo a su habitación. Me preguntó si podía seguirla a su habitación. Le dije que no podía moverme porque su hermano se acababa de dormir. Fue y dudó un poco antes de entrar en su habitación. Entró y salió corriendo diciendo que no lo encontraba. Le dije que no importaba, que leyera otro libro. Después de la convulsión de mi hijo, cuando el curandero vino a limpiar nuestra casa, mi hija seguía diciendo que el monstruo de su estantería siempre estaba durmiendo. Quizás, eso, se estaba muriendo después de la limpieza. También durante ese tiempo, mis hijos estaban en casa de mi madre. Ella los había llevado a las tiendas y pasaron por un camino que tenía arbustos. Mi hija le dijo a su abuela, veo gente pequeña en los arbustos, no había nada en los arbustos. La enviamos a la curandera para que le cerrara los ojos. Todo fue normal desde entonces. Avance rápido hasta 2019. No es espeluznante, pero algo para reflexionar. Mi padre falleció. Mi hijo tenía 7. Fue el primer funeral en el que participaron mis hijos. Mi padre era un conductor de autobús público, por lo que la compañía nos proporcionó un autobús y un conductor para que la familia extendida llegara al cementerio.
Mi hijo no paraba de preguntar a quién debía llamar y cómo llegar al cementerio si yo o mi marido moríamos. Preguntaba qué número de autobús debía coger. Pensaba que el autobús del entierro de su abuelo era un servicio regular. Le expliqué la situación del autobús. Luego siguió preguntando por la funeraria, cómo contactar con ella. No paraba de preguntar qué pasa si no tiene teléfono para ponerse en contacto con ellos, qué pasa si los vecinos no saben qué hacer. Le conté las soluciones y la solución más fácil es ir a la mezquita de la calle de abajo para que le ayuden. Yo vivía cerca de una zona llamada Los Lagos. La parte más cercana a nuestra casa estaba en lo alto de una gran colina, pero los lagos como zona bajaban por la colina y se extendían por todo el valle. Todas las partes de los lagos eran casas súper suburbanas tipo cookie cutter, excepto la ladera de la colina, que estaba llena de helechos, follaje y senderos para pasear al perro a unos 2 minutos andando colina abajo y 5 minutos andando colina arriba. Una noche, un poco antes de Halloween, mi madre y yo paseábamos por los lagos, desde lo alto de la colina. Creo que nos dirigíamos a una cafetería al pie de la colina. Cuando nos acercábamos a la cima de la ladera, justo al borde de los suburbios, una mujer subió por el sendero entre el follaje, seguida de unos 8 niños. Pasamos junto a ellos y me di cuenta de que todos los niños llevaban algún tipo de utensilio de cocina, una batidora, un rallador de queso, una espátula, ese tipo de cosas. Pasamos junto a ellos y oí a la mujer que iba detrás de nosotros decir: recordad, niños, no hagáis ruido o los asustaréis. Seguimos andando, ellos siguieron andando, y no tengo ni idea de lo que estaba pasando. Quizá estaban cazando conejos o algo así, pero no estoy seguro de querer saberlo. Gracias por ver el video, suscríbete para ayudar a este canal a crecer.